Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Quisiéramos empezar agradeciendo a nuestra empresa miembro MWF por la colaboración para la coorganización de este webinar. Asimismo, también quisiéramos agradecer de manera especial al equipo de Euroevent y Noelia, que está con nosotros esta mañana para presentarles este tema tan interesante para todos. Algunas indicaciones para que el webinar fluya de la mejor manera posible. Por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Solo podremos tener el micrófono y la cámara de nuestra expositora. De esa manera evitamos cualquier interferencia. Todas las consultas, dudas, comentarios que tengan, por favor, háganoslas llegar por el chat box, por donde acabamos de poner el mensaje por acá, que los vamos a estar leyendo a lo largo de toda la presentación y podremos responder todas sus preguntas al final de la misma. Asimismo, esta sesión va a ser grabada y va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, el cual les compartiremos el link también en los próximos minutos. Sin más, nuevamente quisiéramos agradecer a todas las personas que nos acompañan esta mañana, a nuestra empresa miembro MWF, al equipo de Euroevent, a Noelia y a nuestras empresas miembro que nos acompañan también. Yo soy Francesca Mayer, coordinadora ejecutiva de GSP, e inmediatamente le doy el paso a Noelia. Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad yo les agradezco mucho haber organizado este webinar. Nuestro objetivo es hacer conocer programas de certificación que tenemos, en qué consisten, básicamente qué es la certificación de tercera parte que hace Eurovent para esta industria. Para empezar quisiera presentarme. Yo soy Noelia Sonrel, soy boliviana, o sea que soy su vecina. Trabajo en Eurovent Certificación desde el año 2016 como gerente de clientes y auditora también para los programas de las centrales de tratamiento de aire, el programa de filtros, también en programas de ventilación residencial. Actualmente estoy calificándome con las centrales higiénicas y trabajamos en diferentes polos. Existe el polo de ventilación, refrigeración, termodinámica y confort. Ya durante la presentación les voy a explicar un poquito más de esto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si se ve? Bueno, ya me presenté. Actualmente estamos viviendo una situación con las tres crisis que le llamamos. Por un lado, la crisis energética global, con precios de gas natural que van subiendo, electricidad, asimismo petróleo y escasez de combustible. Aquí en Europa, por ejemplo, hemos tenido muchos apagones, mucha necesidad de ahorrar energía últimamente. También la segunda C, que sería la crisis del cambio climático global. Como ustedes ya saben, existe el aumento de la temperatura, alargamiento de sequías, incendios, las actividades climáticas se vuelven más extremas y las temperaturas cálidas, y así también el calor en el agua del mar aumenta. Y finalmente la crisis de la inflación global. Todos los años tenemos una inflación a nivel mundial, aumento de precios de bienes, servicios y salarios más bajos, y a veces también planes sociales, despidos, etcétera. Entonces, en este contexto, como ustedes saben, Europa es el continente que se pone más exigente, por ejemplo, en el objetivo de descargas de carbono y de CO2 y de los objetivos ambientales. Entonces, el objetivo para el 2050 es la neutralidad de las emisiones netas de CO2. Y para lograr este objetivo, entonces se espera, hay dos cosas que van a pasar, ¿no? Por una parte, la superficie construida a nivel mundial va a aumentar muchísimo, el 75% entre el 2020 al 2050. Y sabemos también que en el tema de la industria de ventilación, refrigeración, aire acondicionado y confort, esta cuenta, este
este tipo de equipos consume el 40% de la energía de un edificio, de una construcción. ¿Cuál es el punto de todo esto? Vamos a verificar. Para nosotros es importante que los fabricantes den los desempeños reales de los equipos para que los constructores, los arquitectos, los ingenieros puedan llegar a los objetivos cuando hacen un nuevo proyecto. Todos los productos de la industria HVAC, que le llamamos nosotros, es importante que se llegue a tener información correcta, veraz, y por eso nos preguntamos cómo sabemos que los datos que se obtienen son correctos. En ese caso, no podemos asumir que todos los catálogos, por ejemplo, son totalmente verificados o totalmente probados en laboratorio, y hay que tener cuidado un poco sobre la fuente de la información que se maneja cuando uno quiere alcanzar los objetivos en construcción o en ahorro de energía. La certificación Eurovent para las centrales de tratamiento de aire, que nosotros manejamos mucho, tiene 22 años de experiencia en este sentido, y hay más de 130 fabricantes en el mundo que están certificados. Los sistemas de ventilación de las centrales de tratamiento de aire, nosotros manejamos la certificación con un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos interesa el desempeño real de una unidad completa, una unidad que está hecha para funcionar con todos los componentes incluidos. Por eso realizamos ensayos de la carcasa de la unidad, por así decirlo, para tener los desempeños mecánicos, y por otro lado, del desempeño de los diferentes componentes que va a tener la central de tratamiento de aire, para saber cómo funciona todo esto, todo el sistema junto. También realizamos una auditoría anual en cada centro de producción. Comprobamos el rendimiento del software de selección con los requisitos elevados. Este punto es muy importante para nosotros porque especialmente en este programa que son las centrales de tratamiento de aire, cada proyecto es personalizado. O sea, cada proyecto, cada central de tratamiento de aire va a ser diseñada para un caudal de aire, para una potencia, para un nivel de temperatura de entrada, de salida, y la única manera para garantizar que los datos del equipo sean certificados es que nosotros nos ocupemos de saber que el software calcula bien todos los rendimientos de cada componente y del sistema en sí, y eso es lo que hacemos. El 80% de las UTAs, que son las unidades de tratamiento de aire que están vendidas en Europa, y el 60% de Oriente Medio están certificadas con Eurovent. En este programa podemos decir que es la referencia mundial de la certificación de este producto. Los sistemas de ventilación, la verificación del software. ¿Qué hacemos? Para verificar que un software calcula bien el desempeño del equipo, primero realizamos un pre-check, que le llamamos nosotros, es una revisión preliminar, donde nosotros tenemos una lista larga de requisitos que el software sí o sí debe cumplir. Para empezar, datos de entrada, datos de salida, la información tiene que ser entregada al cliente final en un printout técnico que sea bastante fácil de leer, de utilizar, y que todos los datos estén fácilmente encontrables, que sea transparente. Cada año los auditores verificamos los software de selección para asegurarnos que cumplen con el TCR, que es el Technical Certification Rules de este programa, y cada 3 años seleccionamos una unidad completa a través del software para realizar una prueba de la Real Unit. Durante la auditoría es el mismo auditor que va a seleccionar el equipo que vamos a ir a probar en un laboratorio. Tenemos 3 laboratorios que funcionan con este programa, y no va a ser el fabricante, sino el auditor que va a seleccionar. El auditor va a decir, quiero ponerle tal componente, y cada 3 años intentamos variar los componentes que ponemos en la unidad para
testear todos los proveedores que son utilizados por cada uno de los participantes. ¿Qué es lo que probamos en el laboratorio? Cuando realizamos un ensayo de model box, que le llamamos, que en realidad es la carcasa de la unidad, lo que nos va a interesar es el performance mecánico de la carcasa. Entonces, por ejemplo, el thermal transmittance es si hay puentes térmicos entre el interior y el exterior, porque como sabemos, estamos tratando el aire interiormente para llegar a las temperaturas óptimas, entonces no queremos que haya puentes térmicos, no queremos que haya intercambio entre el interior y el exterior, porque adentro el aire también está siendo filtrado. También testeamos el Thermal Breathing Factor, que es, ese sí es el puente térmico, y el Thermal Transmittance es como el panel puede transmitir el calor interior al exterior, etc. También probamos el tema de las fugas de aire que pueda haber, incluso con la conexión de las secciones, el tipo de filtración que podemos tener. Con la anterior norma, la N779, teníamos hasta el tipo de filtración F9, siendo F9 la filtración más fina y G1 la más gruesa. Como les dije, transmitancia térmica, puentes térmicos y finalmente el aislamiento acústico. También es importante que el ruido que va a hacer los ventiladores del equipo no afecte o no se escuche mucho hacia afuera para no causar ruido ambiental. En la unidad real, entonces el equipo que ya tiene todos los componentes, generalmente que ponemos los filtros, los ventiladores, las baterías frías, calientes y el intercambiador de calor, que puede ser un rotor, puede ser un plate, puede ser 2 baterías conectadas que le llamamos run around coil. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? Las presiones estáticas que cada componente produce, el consumo de los ventiladores, la potencia acústica, la capacidad de refrigeración y calefacción que pueden tener las diferentes baterías, la pérdida de presión también de las baterías y sobre todo la eficiencia del sistema de recuperador, ya sea en placas, ya sea un rotor o ya sea de baterías. Nosotros tenemos nuestras propias normas del TCR, de este programa, pero los laboratorios con los que trabajamos también son laboratorios acreditados y que realizan todos los ensayos siguiendo las normas europeas. Entonces nos aseguramos de que los resultados sean comparables de un laboratorio al otro. En sistemas de ventilación tenemos también como parte de este sistema la auditoría de fábrica. Las auditorías son básicamente para identificar si existen no conformidades en la producción y reducir un riesgo que va a engendrar costes y reclamaciones de cliente. Si en la producción identificamos que ha habido una unidad que no ha sido producida con los estándares o que ha habido cualquier disfunción, vamos a pedir planes de acción correctiva, preventiva, para que eso no se vuelva a repetir. Entonces, la auditoría es una herramienta de mejora continua para nuestros participantes que siempre nos dan un feedback positivo porque generalmente les ayudamos a mejorar con todas las observaciones que realizamos. Lo importante para nosotros es que la certificación se debe basar en las pruebas, pero no solamente en las pruebas, porque un ensayo de laboratorio se realiza cada cierto tiempo y puede ser que este equipo esté bien y que en el lapso del tiempo entre las dos pruebas vaya a haber algún equipo que no esté de acuerdo. Entonces, nosotros hacemos las auditorías anuales y dentro de las auditorías anuales verificamos la producción del año para asegurarnos que toda la producción está cumpliendo las normas de la certificación.
Asimismo, nos ocupamos mucho de que haya la igualdad de la evaluación. O sea, para nosotros como entidad acreditada es muy importante no tener ninguna discriminación entre nuestros participantes y calificar a todos de la misma manera. Las clases energéticas. Tenemos para las centrales de tratamiento de aire las clases energéticas de invierno, donde ven ahí ese pequeño copo de nieve, y la de verano con el solcito. Entonces tenemos una manera para calcular la clase energética de cada equipo. Puede ser que una fábrica produzca un equipo con clase energética Plus y otro equipo para otro proyecto con una clase energética B, por ejemplo. Pero todo depende de los requerimientos de cada proyecto. Los parámetros que se toman en cuenta para esta clase energética es la velocidad del aire, la eficiencia de recuperación de calor, la resistencia global del sistema, la eficiencia de los ventiladores. Para darles una idea, una unidad que tiene menor velocidad de aire va a tener una mejor clase energética porque es más fácil recuperar todo el calor cuando la velocidad de aire es más lenta que más rápida. Entonces damos tiempo recuperador de calentarse o enfriarse y recuperamos más energía calorífica. También estamos utilizando los datos meteorológicos de ARRAE, que es la base de datos a nivel mundial para todo el tema de climas a nivel del mundo. Y esto nos valida que cuando vamos a considerar el clima, yo qué sé, de verano de Perú o de Brasil, de que sean datos certeros. Entonces, tenemos los datos de clima húmedo, clima seco, y esta clase energética está dada en función del clima de cada ciudad donde va destinada la unidad. Ok, ¿qué comprobamos entonces? Comprobamos el software, tenemos la auditoría de la fábrica, tenemos la prueba del Model Box y también tenemos la prueba del Real Unit. Para este programa que son las centrales de tratamiento de aire, la Model Box las probamos cada 6 años. Hay empresas que tienen 6, 7 tipos de Model Box diferentes y van a probar todos los tipos cada 6 años. Y la Real Unit las probamos cada 3 años. Muy bien, comparación de sistemas de terceros para UTA. Vamos a comparar, qué es lo que incluye nuestro programa de certificación con otro programa de certificación que tal vez ustedes ya lo conocen, que es el programa de ARI para las centrales de tratamiento de aire. Lo que quiere decir esta tabla es qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye en el otro programa. En el programa de Eurovent tenemos una comprobación previa del software, ¿sí? Vamos a validar las performances que son calculadas por el software. También tenemos una auditoría de planta de fabricación. Estos dos temas no están incluidos en el programa de ARI. Después tenemos el ensayo de la Model Box, de la caja, que podemos decir, o de la carcasa. En este ensayo, como ya les he mostrado, nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la deflexión de los paneles, o sea, la resistencia que va a tener, la fuga de aire, la transmitancia térmica, con fuga, sin fuga, el puente térmico, aislamiento acústico y el filtro de derivación. Las únicas dos ensayos obligatorios que realiza en el programa de ARI es la clase de deflexión, casing strength, y la fuga de aire de la carcasa, que sería bypass leakage. Entonces, son los dos únicos test obligatorios y hay otros 3 que ellos los presentan como opción, pero opción quiere decir que no es obligatorio para certificarse. En la prueba de la unidad real que realizamos, nosotros vamos a testear la eficacia de recuperación, la pérdida de presión, el caudal de aire, la presión estática externa, el consumo total de energía, capacidad de baterías de refrigeración, calefacción, clase de eficiencia energética y el rendimiento acústico. En el programa de ARI es más simple, no hay
directamente no hay prueba de una unidad real. Es solamente la carcasa que se testa, que se prueba, pero nunca se va a probar una unidad con los componentes incluidos. Ahora quisiera explicarles una opción que nosotros tenemos, que estamos certificando cada vez más, que son las centrales de tratamiento de aire higiénicas. ¿Por qué es importante el tema higiénico? Como ustedes saben, una central de tratamiento de aire es una unidad de ventilación. Si tienen un ventilador o un aspirador, ustedes saben que cuando pase el aire por un lugar necesitamos un filtro. Cuando hay filtros se acumula polvo y estos filtros tienen que ser mantenidos, cambiados y limpiados. Entonces, ahí entra el interés de las unidades de tratamiento de aire higiénicas, que van a ser unidades fácilmente limpiables, fácil de mantener, fácil de cambiar los componentes que haya que cambiar. Nosotros tenemos 3 niveles en esta opción de certificación. El primer nivel, que sería una estrella, es para las oficinas, las escuelas. El segundo nivel serían los hospitales. El tercer nivel ya vienen a ser procesadoras de alimentos, salas blancas, pueden ser de hospitales o de fábricas, y para el tema de proyectos en la industria farmacéutica. Entonces los requisitos van a ir subiendo según las estrellas que se va a requerir para cada proyecto. Algunos de los requisitos, tenemos 59 requisitos en realidad para el tema de las centrales higiénicas, pero como ejemplo nada más el tema de corrosión. Mientras más higiénicos queremos que sea, el material que se utiliza tiene que ser menos corrosivo, o va a ser un inox, un acero inoxidable de buena calidad, o va a ser aluminio, para que la humedad no genere ninguna corrosión al interior. También el tema del puente térmico, cada vez queremos menos puente térmico. El tema de casing or leakage, que quiere decir las fugas que puede haber del interior al exterior. L1 es la más estricta, por eso es para las 3 estrellas. Por ejemplo, el tema de que las baterías de agua se pueda drenar fácilmente todas las gotas que caen en el soporte. Tienen que ser drenadas en un tiempo mínimo. Y también, obviamente, la clase de filtración. Ahora ya estamos con la norma ISO 16890, que divide en EPM 1, 2.5 y 10, ya les voy a mostrar más tarde, y en porcentajes. Entonces, también es importante para nosotros que sea una buena clase de filtración. Incluso controlamos, o sea, que en las baterías que calientan o enfrían, el espesor y la separación que puede haber entre las diferentes hojas, para que sean baterías que sean fáciles de limpiar, que si son baterías que podemos incluso manguerear, que sea fácil que el agua pase por todo lado para lavarlas. En el tema de certificación de UTAS higiénicas, estamos utilizando, como les digo, las nuevas clasificaciones de filtros, que se basan básicamente en hasta dónde una partícula puede pasar al tracto respiratorio de una persona. Las partículas más pequeñas van a pasar hasta los alvéolos pulmonares, y lo que intentamos hacer con una clase de filtración alta es no dejar ni las partículas pequeñas pasar al aire ambiental de un edificio, para que así estemos todos respirando aire más puro. También este es un análisis del impacto de mala calidad de aire, o sea, cuál es el mayor porcentaje de impacto para la salud. Es la calidad del aire ambiental. Después, el aparato de calefacción o combustión. Después, los sistemas de aguas o la fuga nos puede afectar, o los terrenos en construcción. Entonces, cuando vemos que 67%
del problema del aire que respiramos viene de la calidad de aire que respiramos, ahí vemos la necesidad de tratar bien el aire que vamos a respirar, especialmente en ambientes cerrados. Bien, hablando de los sistemas de ventilación, tenemos la certificación de los filtros. Este es otro programa que manejamos. Y estamos utilizando el sistema ISO 16890, que como les decía, a lo que se interesa es al tamaño de partículas que vamos a poder filtrar, siendo EPM1 el tamaño más pequeño de partículas y EPM10 en 10 el más grande que podemos certificar nosotros. Después vienen los filtros gruesos o ISO Cores que le llaman, y esos sí estarían fuera de nuestro escopo. Viene la clase de filtro con el EPM y después del EPM un porcentaje para decir de este tamaño de partículas, este filtro filtra, por ejemplo, el 70%. Con este otro tipo de partículas filtra el 50%. Para tener una clase de filtración, tiene que filtrar por lo menos el 50% del tamaño de partícula que está enunciando. En esta tablita lo podemos ver. Si yo quiero decir que un filtro es EPM1, tiene que tener mínimo más de un 50% de filtración del tamaño de partículas de talla 1. Igualmente para el 2.5, para el 10. Y si no llega a esto, pues es un ISO Coarse, que es un filtro grueso, que podemos usarlo como un prefiltro, pero que nunca va a ser un filtro fino. Muy bien. Entonces, nosotros aportamos ventajas a los especificadores, comprobadores y usuarios de filtros de aire. La selección de los filtros mejora la calidad de aire y reduce el riesgo para la salud. Cabe recalcar que en el tema de las centrales de tratamiento de aire y de los filtros, nuestros programas son Certify All, lo que quiere decir que una empresa que quiere estar certificada SP, que es Aerovent Certified Performance, tiene que certificar todos sus productos que están en el alcance del programa. No puede decir, quiero certificar mis mejores 3 productos o mis mejores 10 filtros y los otros no los voy a certificar. Una vez que se lanzan en la certificación de estos programas, vamos a ir a validar, comprobar, auditar absolutamente todos sus productos que están dentro del alcance de nuestro programa. Y en otras palabras, vamos a verificar todo el catálogo de estos productos de los participantes. Como les digo, estamos en el sistema Certify All. Esto que ven en el cuadrito es el alcance de nuestro programa, el EPM 1 2.5 10, referido a un tamaño de filtro que es un tamaño estándar. Generalmente este tamaño es utilizado para poder comparar el desempeño de una empresa a la otra, porque si comparamos desempeños en tamaños diferentes sería complicado, pero como es un tamaño estándar, esto permite comparar los desempeños de uno al otro y con un caudal estándar de 0.24 a 1.5 metro cúbico por segundo. Las características, medimos la pérdida de presión en pascales, la eficiencia según el tamaño de partícula filtrado y la clase energética. Entonces también tenemos clasificaciones como en las centrales de tratamiento de aire, de A hasta F para los filtros. ¿Qué comprobamos? Hacemos un muestreo en la fábrica y después hacemos una prueba en los laboratorios. Entonces, en la fábrica vamos a seleccionar de manera aleatoria de un stock de filtros, los filtros que a nosotros como Eurovent nos interesa
probar. Quiero decir que no vamos a repetir mucho de un año al otro de probar el mismo filtro, sino que nuestro interés es al final de cuentas de probar en el laboratorio todo el catálogo en su integralidad. Entonces un año vamos a escoger unos, al año siguiente otros, y así vamos a ir completando todo el catálogo del participante hasta que hayamos comprobado que todo el desempeño que está anunciado en su catálogo está correcto con las pruebas realizadas en laboratorio. Muy bien, vamos a pasar al tema de los programas en clima interior. En clima interior tenemos el programa de enfriadoras y de bombas de calor, que le llamamos programa LCP-HP. Abarca únicamente las unidades que acondicionan el agua o salmuera del lado interior. Son enfriadoras y bombas de calor. Entonces, la enfriadora, la función principal es producir agua fría para los sistemas de refrigeración de edificios, procesos industriales, etc. Y la bomba de calor hidrónica, la función es producir agua caliente para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Dentro de este programa tenemos 3 subprogramas. El BRF Systems, que es fuente de aire, otro que es con fuentes de agua y otro que es sistemas ambientales, que estos se vende más en Oriente Medio por las características de alta temperatura, pero realmente alta humedad. Bien, tenemos 2 categorías, una con los sistemas de capacidades menores a 12 kilovatios y otra mayores de 12 kilovatios. En el tema de mayores de 12 vamos a certificar la unidad central y no todo el sistema en sí. En la que es de menos de 12 vamos a certificar todo el sistema de refrigeración o de calefacción. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Repetimos cada año, tenemos un ciclo en todos los programas que se repiten cada año. Una comprobación previa, remota, de que se cumplen los requisitos generales, la auditoría in situ, que también es anual, donde vamos a verificar el software, vamos a verificar que todos los pedidos se registran de manera justa, y la comparación de software contra los resultados de prueba de laboratorio. Y en ese caso ya podemos, si hay alguna desviación entre lo que obtenemos del software y la prueba de laboratorio, vamos a hacer corregir los datos de toda la gama de producto. Bien, existe un proceso de admisión. Existen los productos declarados primero con una declaration list que le llamamos. Vamos a escoger un porcentaje de número de productos que van a ser testeados en el laboratorio y después vamos a probarlos en el laboratorio. Todo esto como parte de la admisión. Si los ensayos son satisfactorios, el participante va a ser calificado y va a ser certificado con la norma. Si los resultados no son satisfactorios, vamos a pedir acciones correctivas, preventivas, modificaciones de la producción, hasta que el participante se ponga a la norma y nos garantice no solamente una corrección, pero unas acciones preventivas que garanticen que en lo futuro no va a volver a haber las mismas desviaciones. ¿Ok? Entonces, certificarse prácticamente es un proceso anual, porque lo pasan el primer año antes de tener la certificación, pero una vez que se obtiene la certificación, cada año seguimos el mismo proceso. Chequeamos el software, hacemos la auditoría, hacemos las pruebas en el laboratorio y comparamos los resultados con lo enunciado por el fabricante. Cada año nosotros les renovamos el certificado o no. Entonces, es una
un sistema de vigilancia continuo que tenemos con nuestros participantes. Los datos certificados están disponibles en nuestro sitio web, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, gratuitamente para toda la gente que quiera encontrar equipos certificados y datos certificados. Los datos publicados con las mismas unidades nos garantizan la comparación y transparencia. Ustedes, si buscan un equipo, por ejemplo, una central de tratamiento de aire, un filtro, pueden filtrar en nuestra base de datos y pueden estar seguros que todos los datos que se presentan en la misma columna son comparables porque están con las mismas unidades, y como realizamos los ensayos y nosotros nos ocupamos de la declaración, es fácil para ustedes comparar entre un participante y el otro cuál les está proponiendo un mejor producto. Muy bien, en el tema de certificación de enfriadoras y las bombas de calor, entonces tenemos las pruebas de las unidades reales, la auditoría y la comprobación del software. Para darles una idea de algunos datos numéricos, tenemos 45 participantes certificados, 5.700 modelos certificados, 17% de los grupos modelos básicos cada año son examinados, y el precio medio de cada prueba es 5.000 euros. O sea, los programas de Eurovent, los fabricantes realmente invierten para tener la credibilidad de su catálogo, porque especialmente aquí en Europa hay bastante competencia en esta industria, y entre tener un dato certificado y un dato sin certificar, muchas licitaciones se basan en datos certificados para garantizar el desempeño del proyecto. Ahora vamos a ver un poco del programa Fan Coil. ¿Qué es un Fan Coil? Básicamente es una unidad que tiene ventilador, una batería y un damper, ¿no? Y el filtro. Es lo básico. Tenemos dos subprogramas, el que tiene ductos y el que no tiene ductos, que básicamente es el aire ambiente. Tenemos los sistemas de dos tubos que pueden ser para refrigeración urbana o para refrigeración y calefacción. En este programa tenemos 3 laboratorios con los que se trabaja, uno en Italia, uno en Francia y otro en Alemania. En la mayoría de los programas les diré que tenemos 2, 3 laboratorios acreditados que trabajan con nosotros, y nosotros incluso hacemos pruebas interlaboratorio. O sea, a veces mandamos un mismo equipo a probar a un laboratorio y a probar al otro, y comprobamos después los resultados para estar seguros que los laboratorios están bien calibrados entre ellos y que es comparable los resultados que nos dan los diferentes laboratorios. Entonces, de ese lado nos aseguramos de esta compatibilidad y que nuestros laboratorios con los que trabajamos sean acreditados, o les hacemos auditorías para estar seguros que todo esté en orden. También ¿qué se prueba en el ensayo? El desempeño acústico, aerólico en 3 velocidades, el térmico a una sola velocidad. También vamos a probar el software en este programa. Entonces, hay una auditoría completa del software que está admitido y el nuevo, por ejemplo, que es un software que todavía está en vía de certificarse. Vamos a comprobar que tenga todos los requisitos mínimos del programa del TCR, que es el Technical Certification Rules, y vamos a comprobar la conformidad de las prestaciones declaradas y certificadas. ¿Qué pasa si el test es failed? El fabricante tiene que corregir el software. SC va a comprobar las unidades correspondientes en el software, si se han actualizado todas las prestaciones, y vamos a hacer comprobaciones adicionales del software para estar seguros que
todas las unidades que podían haber estado mal catalogadas o mal calculadas sean corregidas. Entonces, ¿qué comprobamos? Las pruebas unitarias y las pruebas de software. Muy bien. Ahora quisiera, ya estamos libres para las preguntas. Listo, Noelia. Si te parece, podemos pasar entonces, como nos dices, a la ronda de preguntas. La primera pregunta que nos hacen es si hay forma de utilizar los productos Euroevent en Latinoamérica, puntualmente en Perú o en otros países de la región, o es una certificación que solamente aplica para productos que van a ser utilizados en Europa. No, en realidad nosotros, la mayoría de los programas que manejamos es Certify All mundial, lo que quiere decir que cualquiera de los fabricantes que están certificados con nosotros, sus productos certificados los vende alrededor del mundo. Sí, son certificaciones basadas en normas europeas, pero les diré porque las normas europeas, la verdad, están bastante adelantadas en el tema de consumo energético, comparado a las normas en América Latina, incluso en Estados Unidos y peor en Asia. Entonces, el tema de que sean productos certificados basados en normas europeas realmente les da un estándar de desempeño bastante elevado. Solamente para darles un dato y que sepamos de qué estamos hablando, los recuperadores de calor de placas y rotores, para estar certificados y ser vendidos en Europa desde el año pasado tienen que tener mínimo 73% de eficiencia en la recuperación de calor. Quiere decir que 73% de los grados Celsius de la temperatura que recuperan tiene que lograr transmitirse al aire de supply. Y estas son eficiencias bastante elevadas. Hasta hace 4 o 5 años estábamos hablando del 60%, 62%, y hace 2 años hemos pasado al 73%. Entonces, el tema de que sean certificados basados en normas europeas les dan a todo el mundo la garantía de que son productos de alta calidad, pero en realidad son productos que sí pueden ser vendidos en todo el mundo y que su desempeño va a ser bueno en todo el mundo. Excelente, Noelia, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas adicionales, así que acá continúo. Una de las preguntas que nos hacen, nos dicen, me gustaría saber si están trabajando en proyectos de industrias que generen o ocasionen, malos olores. Por ejemplo, industrias que procesan jabones, que tratan aguas residuales, las que llevan a cabo trabajos de vulcanización, cementeros, manejo de residuos, etcétera. En este tema, bueno, nuestros participantes trabajan con algunos proyectos especiales también para este tipo de industrias. ¿Qué va a depender? Porque en realidad una central de aire, como yo les digo, cambia mucho de un proyecto al otro. Y cuando hablamos de industrias que generan aire viciado, puede ser en olor o en humedad o en otros contaminantes, vamos a intentar utilizar filtros de alto desempeño, pueden ser filtros EPM1, pueden ser filtros EPA, puede ser una unión de filtros, prefiltros y filtros finales, pero sí existen muchos componentes que nos permiten trabajar con este tipo de industrias y tener un proyecto, una central de aire que se adapte a la necesidad de la industria. Entonces, como nosotros certificamos básicamente la manera en que el software va a calcular y los componentes que van a usar y que sean en lo posible componentes certificados, eso les va a garantizar al cliente final de que la empresa que esté certificada esté utilizando, o sea, no les esté mintiendo en el desempeño final y que esté utilizando buenos componentes en su software, en su central. De hecho, una central de tratamiento de aire
las más pequeñas, las compact que llamamos nosotros, que pueden ser de 1,5 metros por 1 metro, puede ir desde 2.000 euros hasta centrales que yo he visto del tamaño de una casa. Entonces, o sea, todo va a depender del proyecto para el que está hecho y el presupuesto va a variar muchísimo. Pero si ustedes tienen un presupuesto a utilizar y que ese presupuesto puede ser utilizado en un equipo que no tiene garantía sobre el desempeño comparado con otro equipo que sí tiene una garantía sobre el desempeño y que estén seguros que su dinero no va a estar mal utilizado, ahí va el tema de la certificación. Lo bueno es que sí, cada proyecto tiene que ser personalizado a la necesidad de la empresa o de la industria que lo está requiriendo. Muchas gracias, Noelia. Otra pregunta que nos dicen es si podrías ahondar un poquito más en el muestreo in situ, cómo funciona, en qué consiste. Claro que sí. Les voy a dar un ejemplo. Para bueno, vamos a hablar de dos ejemplos totalmente diferentes. En las centrales de tratamiento de aire, como son equipos grandes y que se produce proyecto por proyecto, el muestreo in situ va a consistir en que el auditor durante la auditoría va a seleccionar él mismo en el software una unidad utilizando diferentes proveedores, utilizando diferentes construcciones, utilizando las diferentes opciones disponibles en el software del participante y que ellos van a tener que fabricarla idéntica como nosotros la hemos seleccionado y vamos a probar en el laboratorio si en la vida real la unidad cumple el desempeño que estaba anunciado por su software, porque en las centrales de tratamiento de aire, después de seleccionar la unidad, nosotros sacamos lo que llamamos un printout, que es un documento técnico de especificaciones que pueden ser unas 8 o 10 hojas con todos los datos técnicos de cada componente, la eficiencia, datos de entrada, datos de salida. Entonces, este documento lo usamos nosotros como Eurovet lo usa diciendo, ok, estos son los datos que según el participante es el desempeño de esta unidad. Y esa misma unidad que la fabrica la mandamos al laboratorio. El laboratorio al recibir la unidad primero va a chequear que todos los componentes que hemos mandado sean idénticos al que el auditor ha seleccionado, que no haya habido ningún cambio de componentes. Y después de chequearlo va a hacer los ensayos y nos va a mandar un reporte. Igual los reportes de Real Unit generalmente son 25 o 30 hojas de performance de desempeños de esta unidad, donde tenemos absolutamente todos los datos de entrada y salida. Y el auditor lo que hace es comprobar entre los datos del laboratorio y los datos anunciados por el participante y ve tenemos unos valores de tolerancia bastante estrictos para los datos más importantes y vemos si se cumple o no se cumple lo que anunciaba el participante. Si no se cumple, vamos a pedir correcciones en plazos cortos. Generalmente pedimos de que se corrija toda la gama de productos. Si no se cumple, hacemos la suspensión del certificado y eso va bastante rápido. En el caso de filtros, por ejemplo, porque ese es el caso el tema de las centrales de tratamiento de aire es un programa donde cada proyecto es diferente. Ahora, el tema de productos que son producidos en línea de producción, como los filtros, o como los productos de ventilación residencial, por ejemplo, BMC, cosas así. Lo que hacemos es, durante la auditoría, ir al stock, seleccionar de manera aleatoria el stock. Abrimos las cajas, firmamos con un marcador indeleble, ponemos nuestra firma como auditor, la fecha, cerramos las cajas, lo sellamos con nuestro propio scotch, sacamos fotos para el laboratorio, damos 15 días para que llegue al laboratorio. De esa manera nos aseguramos de que
de que los productos que ensayamos en el laboratorio primero han sido seleccionados de manera aleatoria de un stock que cualquier cliente podría haber comprado. Dos, de que no sean manipulados por el participante antes de realizar los ensayos, de que lleguen tal cual nosotros los hemos seleccionado. Entonces, llegando al laboratorio, el laboratorio ve con las fotos que tenga exactamente lo mismo en las mismas condiciones que hemos seleccionado, realiza los ensayos y el chequeo final va a ser ensayo de laboratorio, reporte de laboratorio versus el catálogo del fabricante, que en realidad en los productos que se producen en línea de producción, todos los datos más importantes los encontramos en su catálogo. A veces incluso están en su catálogo en línea. Entonces podemos ver de esa manera si coinciden los datos o no. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias por esa detallada explicación. Eh, Tengo dos preguntas más. Nos preguntan si, bueno, nos dicen que quieren conocer un poco más sobre sus sistemas de anclaje de equipos, condensadores, torres de enfriamiento, bombas de calor, a las cubiertas de los edificios para amortiguar vibraciones y sellar fijación. Ya. A ver, este tema no lo ve Euroven porque nosotros no certificamos la instalación de estos equipos, solamente certificamos los equipos. Pero sí yo he visto la manera de anclar con tema de amortiguadores, sobre todo para el tema de vibración. Hay amortiguadores de muchos tipos, tipo resorte, tipo de caucho, porque estos equipos obviamente cuando están montados sobre una estructura metálica les va a generar vibración y si generan vibración también pueden generar ruido. Entonces sí es importante el tema de la instalación para que no generamos ruido ambiental y que el equipo sea lo más silencioso posible, ¿verdad? Es muy importante pensar en esto antes de la instalación. He visto, ya aparte no en Euroven, pero en mi experiencia profesional, equipos que tienen movimiento, que han sido anclados sin considerar ningún tipo de amortiguador y que generaban vibración a toda una estructura de torre metálica en la fábrica y que eso generaba, o sea, eso retumbaba en toda la fábrica. Entonces creo que es importante fijarse estos detalles sí, antes de la instalación, pero nosotros no certificamos el sistema de instalación, pero sí que hay varias opciones para hacerlo. Y me atrevo acá a invitar a todos nuestros asistentes también a escribirnos y a escribir a nuestro miembro MWF, que tienen muchos de este tipo de productos, trabajan con este tipo de instalaciones y con todo este tipo de soluciones acá localmente. Noelia, tengo una última pregunta ya para poder liberarte esta mañana. Muy agradecidos por tu tiempo y el esfuerzo. Nos preguntan sobre las certificaciones como LEED, BREEAM u otras a nivel internacional. Sabemos que son compatibles con ese tipo de certificaciones, pero la pregunta va hacia si hay algún tipo de documentación especial que se deba subir o si simplemente con los certificados oficiales de Euroevent estaríamos ok para validar estos productos en un proyecto de certificación. A ver, la mayoría de estas certificaciones son certificaciones voluntarias, como es también la de Eurovent. Lo que quiere decir es que no hay un país que les imponga certificarse, sino es el mercado que está pidiendo que los fabricantes cada vez más se certifiquen, porque el mercado está entre tener un proyecto certificado y otro sin. Cuando ya hay muchos participantes, entonces ya hay las opciones para el cliente para escoger el mejor producto. Entonces, las otras certificaciones que mencionan, si no me equivoco, son también certificaciones voluntarias, lo que implica que una no excluye a la otra. Un proyecto o un producto puede tener varios tipos de certificados entregados por varios organismos de certificación diferentes. ¿Por qué? A veces uno es más reconocido en un mercado que en el otro, por ejemplo. Entonces, uno no excluye al otro.
Sí, incluso a veces hay protocolos de reconocimiento entre algunas de estas entidades de certificación. Es el caso, por ejemplo, con nuestra certificación de los ventiladores. Estamos teniendo reconocimiento con el sistema de certificación de AMCA, que es americano. Entonces, las empresas certificadas como fabricantes de ventiladores con AMCA pueden fácilmente certificarse con nosotros porque les reconocemos ya los ensayos realizados en laboratorio con AMCA y entonces les facilitamos bastante el tema de certificarse. Entonces, con algunos de estas, habría que ver producto por producto y proyecto por proyecto cuáles son los que les interesan, pero con algunos de ellos tenemos temas de reconocimiento. De hecho, una certificación no excluye a la otra. En certificaciones voluntarias se puede tener varias a la vez y es mejor. Excelente, muchísimas gracias, Noelia. Bueno, con eso veo que no tenemos más consultas en el chat box. Si alguien más tiene alguna duda o alguna consulta, este es el momento de hacérnosla llegar, por favor, para hacérsela llegar a Noelia. Pero nada, quisiéramos agradecerte nuevamente por tu tiempo y expertise esta mañana. Ha sido un webinar muy provechoso, muy interesante, un tema que como organización es una de las primeras veces que lo tocamos y esperemos que no sea la última y esperemos tenerte, Noelia, con nosotros en algún otro webinar, quizás en algún otro panel, de todas maneras. Y bueno, quisiera aprovechar también el momento para invitar a todos nuestros asistentes a nuestro próximo curso de capacitación para la certificación WELL, que bueno, justo venimos hablando de certificaciones, esta es otra de las certificaciones que se enfoca en sostenibilidad y el beneficio en la salud y bienestar de las personas de los espacios. Y nada, con eso cerrar esta mañana, no tenemos más preguntas. Aprovecho solamente para agradecerles a ustedes también por la organización de este webinar. Encantado. Para mí es realmente un gusto poderlo hacer en mi idioma materno con ustedes y el mercado latinoamericano es un mercado donde Eurovent todavía no tiene mucha presencia, pero esto nos ayuda a hacernos conocer también y decirles a todos los asistentes que si necesitan cualquier cosa, cualquier información, les dejo en el mensaje mi dirección web y también si quieren invitarnos a cualquier actividad, puede ser online, presencial, si van a estar en un salón, si quieren dar una ponencia cualquier, estamos bastante abiertos a colaborar y participar con ustedes. Entonces, cualquier búsqueda de contacto que tengan, ahí estamos disponibles y felices de estar en contacto con ustedes. Si quieren profundizar en cualquier tema de los programas de certificación que manejamos nosotros, les voy a dejar también en el chat la página web oficial de Eurovent. En realidad, todos nuestros programas de certificación, todo el TCR, que le llamamos el Technical Certification Rules, son totalmente gratuitos y abiertos para cualquier persona que quiera descargarlo. Y ahí van a encontrar el máximo detalle sobre todas las certificaciones que manejamos. No es pagado como comprar la ISO 9001, por ejemplo. Todos nuestros programas están abiertos al público. Entonces, cualquier cosa pueden acceder a nuestra página web y tener ya los documentos que puedan necesitar. Muchísimas gracias, Noelia. Hemos compartido también los links que nos pasaste para que todos los tengan presentes. También hemos compartido en estos momentos el link a nuestro canal de YouTube, donde van a poder volver a ver este webinar, o si les quedó alguna duda, o si quieren ahondar en algún tema. Y bueno, nada, simplemente agradecerte nuevamente y esperando tenerte nuevamente con nosotros en otro webinar, o quizás esperemos en un futuro en un evento presencial. Como lo dices, siempre es simpático tener estos eventos en nuestra lengua materna, así que un gusto haberte podido también complacer con eso el día de hoy. Y nada, agradecer a todos nuestros asistentes y esperando nos sigan acompañando todas las semanas en nuestros próximos webinars, cursos, capacitaciones, eventos y por favor no se olviden de seguirnos en redes sociales, a Eurovent y a nuestro miembro MWF. Con eso damos por terminado el webinar. Noelia, muchísimas gracias nuevamente. Gracias.